Vemos humor cristiano casi como una contradictio in adjecto. De hecho, es el irónico título, o no tanto según las cosas que veremos hoy, de la primera compilación de 2012 del humorista trágico, malrollero y malhumorista Alberto González Vázquez en la senda salvaje de Chumi Chúmez. Hay muchos libros y ensayos de humor cristiano que no son irónicos, pero la mayoría constituyen más una refutación del sintagma que su exposición y explicación, aunque es cierto, en todos los siglos de los 2 milenios de cristianismo que llevamos ha habido o ha debido haber grandes humoristas cristianos. Giovannino Guareschi en el 20, Gogol en el 19, el Padre Isla en el 18, Lope de Vega en el 17, gran humorista, qué duda cabe, Erasmo en el 16. Pero a Cristo no lo vemos reírse ni bromear en ninguno de los evangelios, ni siquiera en los apócrifos. Y si algunas cosas pudieran considerarse bromas, eran demasiado gruesas y pesadas y con demasiados muertos. El humor es el tipo de bromas que nos recordaría, en todo caso, la anécdota atribuida a Iván el Terrible para desmentir el carácter serio y adusto de los septentrionales frente al supuestamente abierto y alegre de los meridionales que nos recontaba Chumi Chúmez. Cuando el embajador de Venecia dijo que no se quitaba el sombrero en presencia del zar porque solo se descubría ante el dux, Iván el Terrible dijo que sería una pena que se le volase y no pudiese mantener tan loable pleitesía, y se lo mandó clavar en el cráneo. Y mientras duraba la operación, el zar se reía, y mucho, y el embajador no se reía nada. Dejando al apócrifo, el Cristo canónico aparece siempre como Rasputin en sus fotografías, con cara de alucinado y trastornado, aunque es cierto que en algunas Rasputin aparece mostrando malicia e incluso cachondez. De hecho, la actitud de Rasputin en alguna de estas fotografías se parece mucho a la del caballero Giovanni Battista Marino, en su famoso retrato en el que aparece tomándose la cruz que tiene pendida del cuello en una actitud de proto-tamarrone. El caballero marino es el tamarrone original, esa especie endémica de Nápoles y de las zonas meridionales de Italia, que vendría a ser una especie de ejemplar dinosaurio de lo que en Francia y luego en España por contagio ha acabado llamándose cuñado. Los grandes maestros rusos como Dostoyevski y Tolstói reflexionaron sobre qué imagen social había podido en su tiempo proyectar el Cristo y qué cabida tendría en los salones y la sociedad de su tiempo, del tiempo contemporáneo, estos maestros rusos. No sabemos qué acogida habría tenido Jesús, pero sí sabemos qué acogida tuvo Rasputin, y tenemos por seguro que no se debía solo a sus prodigios físicos y materiales, su magia natural, por así decirlo, sino a sus artes sociales. Creo que su presentación en Nicolás y Alejandra, la película de Franklin James Schaffner de 1971, es correcta en esencia, aunque la escena de su introducción a la zarina esté falseada. No se la presentó el personaje que en la película se lo presenta. Lo primero que hace Rasputin en esta escena de la película en la que aparece por primera vez es contar un chiste. Como otros maestros modernos de nuestro siglo y del siglo pasado, aceptados en la alta sociedad posterior, no solo entre los ricos, sino entre los doctos, entre los profesores, desde Osho a Zizek. Resulta casi inconcebible que una persona oscura y aburrida vea franqueadas las puertas de las casas aristocráticas, a no ser que tenga otras virtudes. Cuando hablaba de los prodigios físicos de Rasputin,
Me refería a sus curaciones, supuestas o no. El caso es que casualidad no es causalidad. Pero en 2004 el urólogo y coleccionista, aunque estas dos facetas estaban sólidamente unidas, Igor Kniazkin fundó en San Petersburgo, ya en 2004 evidentemente San Petersburgo con el nombre recuperado, un museo del erotismo cuya pieza más aclamada era un enorme pene humano, entendemos que humano, conservado en formol, cuya pertenencia a Rasputin en el pasado, era su último dueño, entendemos también que su primer dueño, defendía enérgicamente. Un colosal miembro viril podría haber servido de escalera social, pero contar chistes más o menos filosóficos parecen una puerta de entrada mucho más razonable. Especialmente si el que le hubiera presentado a la zarina Rasputin fuera el personaje que aparece en la película, aunque no fue así. Y bueno, lo más razonable parece ser lo que digo. Del aspecto físico de Cristo no sabemos nada. Y mucho se ha discutido, aunque muchos periodistas crean resuelta la cuestión con una reconstrucción informática de un cráneo palestino contemporáneo del Mesías, escogido al azar, vamos, fue el primero que pillaron, y que sospechosamente era idéntico a uno de los Jordis, los sediciosos supuestamente héroes de la efímera República Catalana de 2017, que duró 8 segundos, bastante menos que las intentonas anteriores. Orígenes, exacerbando lo que Alcibíades decía de Sócrates, pensaba que habría de ser un hombre de aspecto repulsivo y deforme, que Jesús tenía que dar asco, que ser una persona medio descompuesta, contrahecha. La tradición occidental, sin embargo, imagina modelos más próximos al superhombre nórdico como el Max von Sydow de La historia más grande jamás contada de George Stevens de 1965. El caso es que no sabemos nada, pero es poco probable que en caso, sí y solo sí, en caso de ser un exaltado y fanático permanentemente cabreado como nos lo pinta Pasolini en El Evangelio según San Mateo de 1964, en caso de ser como nos lo presenta Pasolini, es poco probable que compensara su carácter acre e intratable con un pene descomunal, al estilo de Rasputin, por más que leamos por doquier que León Alacio escribiera el libro De Praeputio Nostri Domini Jesu Christi Diatriba, en el que suponía el santo pellejo lo suficientemente grande como para que lo veamos ahora desde la Tierra, como se dice a la inversa desde la Luna, de la Gran Muralla China, sin que deje de ser, parece ser un mito. Después de su catasterismo como los anillos de Saturno, según este escrito nunca publicado, eso que vemos como los anillos de Saturno son en realidad el prepucio de Jesucristo. Pero esto no es más que una calumnia contra el sabio griego, contra León Alacio y contra la religión por parte de Foot y Wheeler, en una obra tan poco imparcial, ya desde su título, una obra con este título, pues ya sabemos que imparcial no va a ser, como Crímenes del Cristianismo. Crímenes del Cristianismo. Una calumnia blasfema de la que al parecer se arrepintieron porque el dato falso desapareció de ediciones posteriores. Por lo demás, si hacemos como el Veronés y pensamos que su última cena en la Galería de la Academia de Venecia es la cena en casa de Leví, tuvo que cambiar la identificación de la escena sin cambiar nada, sin cambiar ninguna imagen, sin añadir ni una sola pincelada. Tuvo que cambiar la identificación de la escena por problemas con la Inquisición.
que la veía mal como Santa Cena, pero como cena en casa de Leví la vio bien. Pensando en esta obra, teniéndola en mente, resulta risible imaginar que tan ilustres varones convidaran a Jesús por su atractivo físico, en contraposición con lo creído por Orígenes, y mucho menos por una improbable fama de proezas sexuales, en contraste con una predicación, la del Mesías, que llega a alabar, a hacerse eunuco por el reino de los cielos. Sexo no, por favor, somos cristianos, se podría decir, parafraseando el título de la comedia de Cliff Owen de 1973. Sexo no, por favor, somos británicos. La vida sexual se nos presenta comúnmente tan ajena al cristianismo como el humor, y más ridículo e improbable aún que el sintagma humor cristiano, resulta el remoquete de Kama Sutra cristiano que se ha querido dar a la obra del cura cracoviano Xavier Knotz, compuesta por libros como Acto conyugal, El sexo es divino o Erótica católica y Puzzle conyugal. Otros muchos autores católicos han intentado buscar el erotismo cristiano en tiempos pretéritos, y uno de los libros que más he visto citado, bueno, erotismo heteroerótico, heterosexual y homosexual, y todo el imaginable y todo un Kama Sutra católico, pero en el pasado. Uno de los libros que más he visto citado ha sido el Risus Pascalis y el fundamento teológico del placer sexual de Maria Caterina Jacobelli. En estas citas, que son las que he visto por parte de divulgadores católicos que se las dan de muy atrevidos, algunos con responsabilidad docente y algunos con su patente expedida por un obispado para enseñar religión, en estas citas he llegado a ver caracterizar el Risus Pascalis como una ceremonia en la que el sacerdote se masturbaba en la iglesia y eyaculaba sobre los fieles. Vamos, como lo que se dice en las coplas del provincial: te bautizó con su esperma el prior de Mejorada. Como se dice en un programa grabado en una casa de empeños en la que cada cual quiere pignorar por el mayor precio lo que indefectiblemente considera un tesoro, no lo sé, Rick, parece falso. Y efectivamente lo es. Es un mito comparable a lo que cuentan de muchas bandas de punk a las que se atribuye haberse cagado en el escenario y haber arrojado sus heces al público, como los chimpancés descontentos con su enclaustramiento en una jaula. Yo añadiría que muy bien que hacen. He sido solo descriptivo, pero me salto la barrera académica y digo que esos monos hacen estupendamente. Seguramente yo haría lo mismo si pudiera. El libro de Jacobelli es simplemente un largo y palabrero comentario de un único texto, ya bien conocido en las obras clásicas sobre la historia de lo cómico y lo grotesco, como la de Thomas Wright, anticatólico, como sabemos, pero no tanto como Foote y Wheeler, que además son anticristianos, y que naturalmente aparece este autor citado por el escritor cuya obra voy a comentar hoy. En esta obra, que es el único núcleo vertebrador del libro de Jacobelli y el único contenido del libro de Jacobelli, un predicador dice cómo hay que hacer un buen Risus Pascalis, es decir, un discurso cómico para el sermón de Pascua, al tiempo que censura los excesos de otros predicadores dados a las chocarrerías y a los chistes vulgares que a veces acompañaban de gestos obscenos. Todo el mundo... Bueno, hay una amplia galería de gestos obscenos que cambian según las naciones, con lo cual no voy a dar ningún ejemplo porque seguramente en tierras germánicas... aunque claro, lo que él dice da a entender que son gestos más o menos universales y que seguramente nosotros entenderíamos también, pero bueno, estamos hablando de gestos que acompañan un chiste guarro, un chiste algo subido de tono.
Es decir, que las interpretaciones del libro que pueden verse flotar por los medios digitales y que tienen más lectores que el propio libro, son como un juego de palabras obsceno hecho por un profesor pasado por un grupo de WhatsApp de padres, que necesariamente ha de acabar con el instituto rodeado por coches policiales con las sirenas ululando, tal como el cine ya ha recogido, al menos en 2015, en la película en catalán El virus del miedo, de Ventura Pons, sobre la obra de Josep Maria Miró, donde a la policía se suma la televisión, y no cualquiera, sino una de las más ideologizadas del hemisferio occidental, TV3, aunque ahí no se trata de un docente, sino de un monitor de natación, y no se trata de palabras, sino de un gesto. Pero para ser de 2015 retrata perfectamente nuestro momento, nuestra sociedad contemporánea. Sobreinterpretaciones, en definitiva, de una sobreinterpretación. El libro está muy lejos de merecer la pena y no es el tesoro que muchos creen que es. Para todo el mundo, pero en especial para los lectores de Jacobelli y muy en especial para los lectores de resúmenes disparatados de Jacobelli, recomiendo la obra de Screech, que al no haber protagonizado ningún escándalo para semiletrados, quizá no sea tan conocido y nos haga pensar más bien en el personaje de Salvados por la Campana, cuyo intérprete, Dustin Diamond, es autor efectivamente de un libro, Detrás de la Campana, del que la agencia AFP dijo lo siguiente en la necrológica del actor. Con muchas anécdotas jugosas, pero de las que Diamond admitió más tarde que muchas eran mentira. No ocurre así en este libro, que es del Screech al que me refiero, que no es otro que Michael Andrew Screech, profesor de las universidades de Londres y Oxford, y a quien Francia honró con la Orden del Mérito y la Legión de Honor por sus estudios sobre Rabelais, Marot, Montaigne y Du Bellay, a quienes editó, tradujo y bibliografió de manera ejemplar. Nació en 1926 en el seno de la Iglesia Metodista, pero después de su larga carrera de trabajos y honores, se ordenó sacerdote anglicano en 1993, así que, como tal, escribió su último libro, que es este, y que compendia los anteriores. Risa al pie de la cruz, de 1997, uno de los libros más notables y recomendables sobre el humor cristiano, o al menos el occidental, ya que a los santos locos del cristianismo oriental los trata, pero muy de pasada. Como él mismo se encarga de decir, no es un libro sobre Erasmo ni sobre Rabelais, los dos autores de los que escribió obras de referencia de cita obligada para todos los expertos, de cita obligada en el contexto mundial de los estudios de estos dos autores, aunque claro, el contexto mundial empieza por el europeo, sino que es un ensayo, una obra de síntesis. Michael Andrew Screech murió en 2018 y no escribió, que yo sepa, ningún libro después de Risa al pie de la cruz, así que podemos considerarlo su visión definitiva, aunque hay otra razón para que soltara la pluma. Nos la da el reverendo Lord Harris en su obituario en Church Times, donde además de alabar la poliglosia de Screech, que no solo dominaba las lenguas occidentales, sino también el japonés, nos relata los cuidados que proporcionó a su mujer aquejada por la demencia, una vejez muy similar a la del también sacerdote Lope de Vega con su amante Marta de Nevares, si bien, en el caso de Screech, la unión era legal. No está exento el libro de ese tipo de exégesis bíblica y de ese tipo de análisis retórico que se suelen quebrar de sotiles. Naturalmente, para tratar el humor cristiano, Screech empieza por las escrituras judías, como no podía ser de otra forma, pero deriva su comentario de las autoridades cristianas latinas en su inmensa mayoría, ya sean antiguas, medievales, modernas e incluso contemporáneas.
se le puede reprochar su escasa atención a los autores meridionales. Si es que a Vives se lo puede considerar por su lugar habitual de residencia meridional. Solo aparece citado una vez y con una extraña grafía con acento grave como si fuera francés, aunque más adelante se ve que a veces Screech usa el acento grave para indicar las vocales largas. De pasada cita también al pensador converso Jerónimo de Santa Fe, y sí se extiende más con Juan de Maldonado, a quien afortunadamente identifica inmediatamente con el jesuita y no con el erasmista algo anterior, con el que perfectamente podría confundirse al nombrarlo como Johannes Maldonat. Si como español puedo quejarme de esta escasa atención, los italianos, sin duda, y especialmente los seguidores de Croce, se quejarán de que al tratar de los precedentes medievalizantes del elogio de la locura de Erasmo, deje sin nombrar a Faustino Perisauli. Pero ha de disculpársele todo esto porque a pesar de contar con más datos y autores sobre el humor cristiano que otras obras sobre la cuestión, no es una enciclopedia ni una historia crítica, sino, como ya se ha dicho, e insiste el propio autor, un ensayo, un discurso orientado a demostrar una tesis. Un discurso que, por cierto, puede ser seguido perfectamente por el acompañamiento del oratorio El Mesías de Händel, con textos bíblicos recopilados por Charles Jennings. En un determinado plano, el libro es también un comentario de esta obra. Podemos decir que la tesis deriva de un problema que no es sino el que hemos planteado al principio. ¿El Dios cristiano ríe? En un principio nuestro Dios parece no andarse con bromas. Uno de los textos más extensamente comentados en el volumen es del segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24, que cito por la versión católica del obispo y senador Félix Torres y Amat de Palou, donde se nos dice esto del profeta Eliseo. De aquí pasó a Betel, y cuando iba subiendo por el camino, salieron de la ciudad unos muchachos, y le motejaban, diciendo: «¡Sube, oh calvo, sube! Calvo, sube». Eliseo, volviéndose hacia ellos, los miró, y maldijo en nombre del Señor. Y saliendo 2 osos del bosque, despedazaron a 42 de aquellos muchachos. Por cierto, que en este, como decimos, extenso comentario, lamentamos que cite al inabarcable San Agustín por una fuente indirecta, la edición anotada de la Biblia de Christopher Wordsworth, dejándonos el trabajo de buscar el pasaje en el que el obispo de Hipona dice que Jesucristo se dejó tratar como si fuera un calvo. Podemos cifrar la tesis del libro de Screech en una evolución de la sensibilidad de los hombres que han llevado e interpretado la palabra de Dios en la religión judeo-cristiana en Occidente, similar esta evolución de la sensibilidad a la que George Santayana y Azorín ven que se ha producido desde que Cervantes escribió las aventuras de Don Quijote, con lo que muchas veces ese dechado de bondad que fue el asendereado soldado, cautivo, preso, viejo, hidalgo y pobre, nos parece bárbaro y cruel, del mismo modo que nos lo parecen muchas cosas de las Escrituras, del magisterio de la Iglesia, de los teólogos y comentaristas cristianos y de las tradiciones de la religiosidad popular, que tienen muchas veces toda la forma de una blasfemia. Esta sería la manera más académica de decirlo y la que mejor nos permite valorar y apreciar un libro que es, ante todo, académico, porque así no tenemos que dilucidar si el Jesús histórico se reía o bromeaba, algo que ignoramos completamente, por más que el ser invitado y admirado por la alta sociedad, tanto judía como pagana, suponga un buen elemento para pensar que sí. Y aún más, y un argumento casi definitivo, es que se le acercaran los niños con buenas intenciones, y no para tirarle piedras o reírse de él, como sí harían con un profeta alucinado, serio y triste, exactamente como los niños de otro tiempo, pero siempre iguales, hicieron con Eliseo. Tampoco tendremos que entrar en si Dios se ríe.
En otro libro académico cristiano, esta vez sobre arte, una guía escéptica a las artes en la Iglesia, coordinado por Mark Koppenger en 2018, la profesora Anne Ahrens da por bueno el argumento, muchas veces repetido en prosa y en verso, de que Dios ha de tener sentido del humor porque creó al ornitorrinco. Sería incapaz de señalar con seguridad al primero que lo dijo. Muchos lo atribuyen al cómico Robin Williams, pero lo que él dijo en realidad era que Dios seguramente estaba fumado. No lo atribuyó a un divino sentido del humor, sino a un divino gusto por ciertas sustancias. Para otros, el problema de si existe sentido del humor en Dios se resuelve negando directamente la existencia de Dios. Así que, centrándonos no en Dios, sino en los hombres de Dios, en el libro de Screech vemos una evolución desde un punto en el que reírse de las cosas y las personas sagradas es merecedor de ser despedazado por un plantígrado, bueno, por dos, y donde la única risa consentida es el diasirmo, es decir, la risa destructiva, atribuida a Dios con música de Händel además, y a sus bienaventurados que, según Pedro Lombardo, tendrán como uno de sus mayores placeres en el paraíso contemplar los tormentos de los réprobos y reírse de ellos, vamos, que estarán como en el cine, comiendo palomitas y de vez en cuando tirando alguna. Este término retórico, diasirmo, crucial en el libro, está ausente con esa forma de nuestros compendios y diccionarios retóricos y tampoco recuerdo haberlo visto en Quintiliano. En el diccionario Filología sobre la lengua inglesa de Richard Paul Jodrell, que sigue los pasos del Dr. Johnson, veo que además de Nathan Bailey, fuente de Johnson, da como autoridad las bellezas de Shakespeare de William Dodd, que llama diasirmo o derrisión al parlamento que Ricardo III hace contra sí mismo. Y aquí echo en falta de nuevo mayor atención a los autores meridionales, porque la derrisión que San Lorenzo hace de sí mismo en los versos de San Ambrosio de Milán y su subordinado, el hispano Aurelio Prudencio Clemente, con ser salvaje y escarnecedora, al no expresar odio, puede verse como un paso entre los autores cristianos del diasirmo a la eutrapelia, tomada la eutrapelia ante todo, como expone Screech, de Marco Tulio Cicerón y, por supuesto, de Luciano de Samosata. Asado sobre una parrilla, como sabemos, San Lorenzo pide a su torturador que le dé la vuelta, que ya está hecho por ese lado, y le dice que ya puede decidir si lo prefiere crudo o cocido, aceptándole hasta la broma subyacente en el tormento, que era que no iba a poder negar la existencia del dios Vulcano. Así que niegas la existencia de nuestros dioses. Dime a ver si puedes negar la existencia de mi dios Vulcano, le dice el torturador en Prudencio. Quizá en esta ausencia influya la tesis progresista de la obra. Empezamos por Pedro Lombardo, que ve a los bienaventurados como al público de los juegos gladiatorios de los antiguos paganos. Seguimos por Santo Tomás de Aquino, que defiende la eutrapelia, y llegamos en el Renacimiento a lo que él llama pensadores evangélicos, de modo especial Erasmo en primer lugar y después Rabelais. Llámanse evangélicos, entendemos, por oposición a los papistas, aunque esta palabra aparece solo una vez. Y aquí se completa la evolución frente a los papimanes, los papimaníacos, que en lugar de los evangelios solo leen las decretales. Rabelais no usa el diasirmo, ni el sarcasmo, ni el escarnio, ni el anatema, sino una eutrapelia llena, plena de caridad. Entretanto, Screech aprovecha para exponer, a propósito de cuestiones solo tangenciales con lo cómico, como es la locura, su visión de la meditación de la muerte en Erasmo y Rabelais, que si no son el tema del libro, sí que son los dos autores centrales de su exposición. Para Screech, la meditación sobre la muerte en Erasmo y Rabelais debe entenderse como ensayo de la muerte, con lo que revela el misticismo de dos autores considerados por muchos como secularistas, materialistas y descreídos. Naturalmente, esta evolución desde el Antiguo Testamento al Nuevo,
y desde Pedro Lombardo a Gable presenta saltos, muescas y medias.